Imagina esto. Llegas al embalse. Eliges el puesto perfecto. Preparas un engodo de primera calidad, de los caros, de esos que huelen de maravilla. Cebas el punto de tal forma que hasta el último pez del lago debería estar ahí dándose un banquete. Pero pasa una hora, luego otra, y la puntera del feeder o el flotador ni se inmutan. Están clavados, como si no hubiera vida ahí abajo. O peor aún, solo pica morralla, cuando tú lo que buscas es una pieza de las grandes. ¿Te suena? Pues, ¿qué pasaría si te dijera que, en este preciso momento, los peces grandes están a 5 metros de tu cebadero, mirando la comida y huyendo despavoridos? Así es. No los estás alimentando, los estás espantando. Hoy vamos a destapar el error fatal que convierte tu engodo en un auténtico repelente submarino. Y no es algo que vayas a leer en las etiquetas de las tiendas de pesca. ¿Estás listo para saber la verdad? Para entender esta paradoja, tenemos que ponernos en la piel del pez por un momento. Olvida la lógica humana de cuanto más rico, mejor. Los peces perciben el mundo de una forma totalmente distinta. Su olfato es miles de veces más agudo que el de un perro. Su línea lateral detecta la más mínima vibración en el agua, y su vista no tiene nada que ver con la nuestra. En el mundo de la pesca hablamos mucho de presión y de recelo. Un pez grande, ya sea una carpa o un gran barbo, ha llegado a ese tamaño precisamente por ser desconfiado. No se lanza a por lo primero que ve. Cualquier cambio antinatural en su entorno es una señal de alarma inmediata. A menudo pensamos que el cebadero es como ponerles la mesa. Pero si esa mesa huele a laboratorio químico o parece una trampa, ningún ejemplar que se precie se acercará. Vamos a analizar paso a paso qué es exactamente lo que estamos haciendo mal. Empecemos por el error más típico, ese que podríamos llamar ataque químico. Muchos pescadores se pasan de frenada pensando que cuanto más aroma, mejor, y acaban vaciando medio bote de atrayente en el cebado. A nosotros, fuera del agua, nos parece que huele de maravilla, fresa, tutti frutti, ajo. Pero vamos a sumergirnos un momento. Bajo el agua, los olores se propagan de otra forma y la concentración en el punto de pesca se vuelve insoportable. Para el pez, que tiene unos receptores hipersensibles, ese olor no es un manjar, es una auténtica quemadura química. Es como si a ti te echaran gas pimienta directamente en la cara. El pez se acerca, recibe el impacto y huye a toda prisa. Esto es especialmente grave en aguas frías, donde el aroma se dispersa mucho más despacio. Un ejemplo claro es abusar de los dips concentrados directamente en el cebador. Sin darte cuenta, creas una zona muerta alrededor del anzuelo donde el pez, físicamente, no se atreve a entrar. El segundo error tiene que ver con la física de los aceites y las grasas. Seguramente habrás oído que los aceites no funcionan bien en agua fría, pero ¿sabes realmente por qué ahuyentan a los peces? Imagina que usas un licor de pescado graso o aceite de cáñamo, cuando el agua está a menos de 10 grados. El aceite no se disuelve, se cuaja, formando bolas densas o una película pegajosa. Cuando el pez llega atraído por el rastro y empieza a filtrar el alimento, esas partículas de grasa se le pegan a las branquias y a la boca. En lugar de alimentarse, siente una incomodidad total. Le cuesta respirar y sus receptores quedan bloqueados por la grasa endurecida. El pez detecta que esa comida no es correcta, que es pesada y peligrosa para su organismo. Al final, se marcha para limpiarse las branquias y no vuelve más. Lo irónico es que esa misma mezcla en verano podría ser un éxito total, pero ahora mismo está actuando como un tapón
que arruina tu jornada de pesca. El tercer aspecto clave es el color del engodo. A menudo subestimamos el contraste que genera con el fondo. Imaginaos el típico fondo de lodo oscuro de nuestros embalses o lagunas. Si echamos un par de kilos de engodo amarillo chillón, lo que estamos creando es una mancha de luz enorme. Para la minutería esto puede ser atractivo, pero para una carpa grande o un ejemplar de talla, esa mancha es una señal de peligro. Sobre un fondo tan claro, el pez queda totalmente expuesto ante los depredadores. Los lucios o los luciopercas solo esperan un descuido así. En un pez de trofeo, el instinto de supervivencia siempre es más fuerte que el hambre. Ven ese parche luminoso como un foco en mitad de una habitación a oscuras y prefieren quedarse en la sombra, en la periferia, donde su camuflaje todavía funciona. Puedes pasarte horas esperando sobre ese semáforo, viendo cómo los peces rondan la zona, pero sin que lleguen a entrar nunca al cebadero. El cuarto punto clave es el tamaño del grano, o la granulometría. Aquí se cumple una regla básica. Lo pequeño atrae a lo pequeño. Si tu engodo es solo polvo, pan rallado muy fino o bizcocho molido, lo único que conseguirás es crear una nube de suspensión. Y esa nube es un imán para la morralla. Alburnos, rutilos y minitallas llegarán en masa. Generan un caos constante, golpean el cebo y no lo dejan quieto ni un segundo. A los peces grandes les molesta tanto ajetreo y, además, no encuentran nada que llevarse a la boca. Una brema de buen tamaño gasta mucha energía para filtrar partículas tan diminutas. Si solo ve polvo, sabe que no le sale a cuenta quedarse. Simplemente pasará de largo en busca de algo más sustancioso, como un buen grano, mejillones o lombrices. El engodo de grano fino es ideal para pescar con ritmo, pero es el mayor obstáculo si lo que buscas es capturar un verdadero trofeo. El quinto punto es la comida en mal estado. Un clásico en las sesiones de pesca de varios días. Preparas tu mezcla de cereales, maíz o semillas, dejas el cubo al sol y para el mediodía del día siguiente ya empieza a oler a rancio. Muchos piensan, no pasa nada, a los peces les da igual, incluso la fermentación es buena. Cuidado, ese es un gran mito. Una cosa es la fermentación controlada y otra muy distinta es la putrefacción o el fermento acético. La comida agria altera por completo el pH del agua en tu cebadero, liberando dióxido de carbono y toxinas. Localmente, el agua se vuelve ácida. Los peces detectan este cambio químico a decenas de metros y para ellos es una señal clara de que el alimento está podrido y es peligroso. Sin darte cuenta, estás convirtiendo un puesto prometedor en una zona desierta. Si la comida se ha pasado, tírala a los matorrales, pero nunca, bajo ningún concepto, la eches al agua. El sexto error es el exceso de actividad en el engodo, lo que conocemos como el efecto Geyser. Muchos fabricantes incluyen partículas flotantes, como cáñamo molido o coco rallado, con la idea de atraer a los peces desde lejos. Sin embargo, cuando hay demasiadas, se genera un caos en el fondo. Todo burbujea, sube y baja constantemente. Aunque esto puede ser un punto a favor para carpas activas, los ejemplares grandes de brema o tenca suelen ser más precavidos y se asustan ante tanto movimiento antinatural. La comida no tiene por qué saltar a la boca del pez. Un engodo demasiado activo no crea una zona de alimentación estable, sino una columna de partículas en suspensión. Los grandes peces de fondo prefieren un alimento inerte, algo que repose tranquilamente en el lecho y les inspire confianza. Para ellos,
Ese movimiento constante de partículas suele ser señal de que hay peces pequeños incordiando, y no de que existe una fuente de comida sólida y segura. El séptimo punto es el error más común de los principiantes: la hidratación incorrecta. A veces el engodo parece estar bien porque se pueden formar bolas, pero si le falta agua, el desastre está asegurado. En cuanto toca la superficie o choca contra el fondo, la bola explota y se deshace. ¿Cuál es el resultado? Que la corriente esparce la comida por una zona enorme. En lugar de concentrar a los peces, los terminas dispersando. En vez de fijar al pez en un punto exacto de 50 por 50 centímetros, lo obligas a nadar de un lado a otro buscando migajas. La competencia entre ellos desaparece y las picadas se vuelven flojas e irregulares. A los ejemplares grandes les gusta comer en una zona compacta. Si el cebo se deslava 5 metros río abajo, el banco de peces simplemente se estira y se acaba marchando. El engodo bien hidratado debe llegar al fondo dentro del cebador y empezar a trabajar solo cuando esté ahí abajo. Recuerda, la mecánica del cebo es la clave para controlar el pesquero. El octavo error tiene que ver con los olores, pero no me refiero al del engodo, sino al de tus propias manos. Debes saber que los peces tienen un olfato asombroso. Piénsalo un momento. ¿Has fumado hace poco? ¿Te has puesto repelente de mosquitos o crema solar? ¿Has echado gasolina de camino al río? Para un pez, el olor a nicotina, a productos químicos o a combustible es una señal de peligro absoluto. En cuanto tocas el cebo o llenas el cebador con esas manos, transfieres micropartículas al agua. Para ellos, ese olor es como una sirena de alarma. Ten especial cuidado con el repelente de insectos. Sus componentes provocan un pánico inmediato en los peces. Si te echas spray y luego metes la mano en el cubo de la mezcla, ya puedes ir recogiendo las cañas. Olvídate de capturar una pieza grande. El consejo es sencillo. Lávate siempre las manos con el agua del propio río o embalse antes de tocar cualquier cosa que vaya a entrar en contacto con la comida de los peces. Punto número 9. El factor saciedad. Sí, aunque parezca mentira, a los peces se les puede sobrealimentar, sobre todo si usamos mezclas muy potentes en épocas de poca actividad. Si echas kilos de pellets, boilies o harinas grasas, cuando el pez tiene el metabolismo lento, como a principios de primavera, finales de otoño o con cambios bruscos de tiempo, el pez se llena enseguida. Con un par de bocados siente que ya tiene energía de sobra y se vuelve pasivo. Puede que el pez siga ahí, en tu cebadero, pero simplemente no va a picar. Tu anzuelo se pierde entre una montaña de comida deliciosa y calórica. Recuerda, el objetivo del engodo es despertar el apetito, no quitar el hambre. El cebo debe ser muy atractivo y aromático, pero pobre en calorías. Queremos que el pez coma y coma sin llegar a llenarse, para que no deje de buscar desesperadamente tu anzuelo. El 10º error es no tener en cuenta la corriente durante el cebado inicial. Es pura geometría, algo que a muchos pescadores se les pasa por alto. Localizas el punto exacto en el fondo, fijas la distancia en el clip del carrete y empiezas a lanzar cebadores grandes. Pero, ojo, si hay corriente y cierta profundidad, el cebador se desplaza mientras baja. El engodo se va soltando y acaba posándose varios metros por debajo de donde hiciste el sondeo inicial. El resultado es que tú estás lanzando en un sitio, pero el cebadero se ha formado en otro. Los peces están concentrados donde está la comida, mientras que tu anzuelo se queda en tierra de nadie, corriente arriba. Los ejemplares más grandes rara vez remontan el rastro de cebado. Suelen quedarse justo encima de la comida o un poco más abajo.
Al final, piensas que el pez no quiere entrar, cuando la realidad es que simplemente has fallado el puesto. Siempre hay que compensar esa deriva para que tu cebo caiga justo en el centro de la acción. El 11º punto es vital. La falta de proteína animal cuando la situación la requiere de verdad. A veces nos limitamos a usar solo harinas y cereales, pero para especies como la brema, la carpa y, sobre todo, el tenca, el aporte proteico es fundamental. Hablamos de lombriz, asticot o gusano cortado. Si pescas en un escenario con mucho alimento natural y solo ofreces un engodo dulce, es muy probable que el pez ni siquiera lo reconozca como comida. Piénsalo así. Es como si estuvieras acostumbrado a comer un buen chuletón y de repente te ofrecen una galleta seca. Huele bien, sí, pero no te alimenta. Añadir el picadillo de gusano o lombriz a tu mezcla envía una señal potentísima de que hay proteína de alta calidad en la zona. Eso es lo que vuelve locos a los ejemplares grandes. Por eso, a menudo la morralla no deja de picar mientras que los peces de buen tamaño pasan de largo, prefiriendo seguir buscando alimento natural en el lodo. El error número 12 tiene que ver con la sal y el azúcar. O mejor dicho, con la falta de equilibrio entre ambos. A menudo olvidamos que son potenciadores de sabor y conservantes naturales. En libertad, los peces buscan minerales constantemente, ya que el agua dulce es pobre en sales. Por eso, añadir un toque de sal al engodo en primavera, o cuando el agua está fría, puede actuar como un auténtico imán. Pero cuidado, si te pasas, conseguirás el efecto contrario. Un exceso de sal deshidrata los tejidos del pez y lo ahuyenta. Con el azúcar y la melaza en verano, ocurre algo parecido. El mayor peligro aquí no es solo el sabor, sino la fermentación. Si preparas una mezcla muy dulce por la mañana y pescas a pleno sol, para mediodía ese azúcar se habrá convertido en alcohol y vinagre, arruinando tu puesto de pesca. La clave está en la moderación y en entender la temporada. En primavera, apuesta por la sal y las especias. En verano, opta por el azúcar y los aromas frutales. Pero recuerda, siempre con medida. 13º punto. El ruido al cebar. Los que pescamos carpas conocemos bien el spombing, el cebado con cohete. Es una técnica muy eficaz, pero genera muchísimo ruido. Si estás pescando en zonas poco profundas, de menos de 2 metros, el impacto de un cebador pesado o de una bola de engodo es como si tiraras un ladrillo al agua. Los peces grandes se asustan fácilmente con estos golpes en la superficie. Si bombardeas el puesto cada 2 minutos, lo único que conseguirás será espantar a los ejemplares más cautos. Se alejarán a una distancia de seguridad y no volverán hasta que el bombardeo termine. A veces, la mejor estrategia es hacer un cebado masivo de una sola vez y luego mantener la calma durante 1 o 2 horas, añadiendo solo pequeñas cantidades de refuerzo. No olvides que el silencio es una parte fundamental de la estrategia de cebado, especialmente en aguas salvajes o en escenarios con mucha presión de pesca. Error número 14. Usar agua del grifo para preparar el engodo. Parece un detalle sin importancia, y muchos lo hacéis en casa para ahorrar tiempo en el pesquero. Pero es un error grave. El problema es el cloro. El cloro está ahí precisamente para desinfectar, para eliminar cualquier rastro de vida. Para los peces ese olor es una señal de peligro absoluto. Es un aviso de muerte que anula cualquier aroma que le pongas a la mezcla, ya sea vainilla o fresa. Aunque dejes reposar el agua, siempre queda un rastro químico. Al llegar a la orilla con un cebo así,
Estás introduciendo un elemento extraño y agresivo en el entorno. Grabaos esto a fuego. Usad siempre, y digo siempre, el agua del mismo lugar donde vayáis a pescar. Solo así respetaréis la microflora local y el pH al que los peces están acostumbrados, evitando cualquier química que pueda espantarlos. El error número 15 es la falta de coherencia entre el cebado y lo que ponemos en el anzuelo. Imagínate esto. Estás cebando con un pellet de pescado puro, pero en el anzuelo montas maíz dulce. No tiene sentido. O peor, usas un engodo dulce tipo bizcocho y luego pescas con un manojo de lombrices. A ver, a veces el contraste funciona, pero lo normal es que los ejemplares grandes busquen en el cebadero exactamente lo mismo que están oliendo. Si has creado una cama de cañamón y maíz en el fondo, lo lógico es que en el anzuelo vaya maíz o algo que lo imite a la perfección. Piensa que el pez aspira el alimento como si fuera una aspiradora. Si el cebo del anzuelo es radicalmente distinto en sabor o aroma al resto de la comida, lo más probable es que lo escupa por puro reflejo, al sentirlo como un objeto extraño. El principio de pesca con lo que cebas es la regla de oro, pero es algo que solemos olvidar por querer experimentar demasiado. Error número 16. El fuere efecto aspiradora y la competencia entre especies. A veces, tu engodo es tan apetecible y tiene una molienda tan fina que atrae a un banco enorme de pequeñas bremas hambrientas. Son cientos, se mueven como locas y lo devoran todo en cuestión de segundos. La brema grande, en cambio, es un pez pausado y tranquilo. Cuando llega y ve a ese montón de juveniles moviéndose frenéticamente ante sus ojos, simplemente no quiere líos, no se siente cómoda en medio de ese caos. Tu objetivo aquí es descartar a la morralla. ¿Cómo? Aumentando el tamaño del grano, eliminando las partículas volátiles y haciendo que el engodo sea más pegajoso y pesado. Debe quedarse fijo en el fondo, como una piedra, para que solo sea accesible para aquellos peces que tengan la boca lo suficientemente grande como para tragarse esos trozos. Si no logras frenar a los pequeños ajustando la mecánica de tu cebo, los ejemplares grandes nunca llegarán a sentarse a la mesa. Punto 17. La falta de competencia. Esta es la otra cara de la moneda. Si echas demasiado cebo y lo esparces por una zona muy amplia, el pez no siente la necesidad de competir. Simplemente nada. Picotea un grano aquí y otro allá. No tiene ninguna prisa. Está tranquilo y saciado, por lo que las picadas serán muy débiles. La clave del éxito es que en el fondo haya solo la cantidad justa de comida para generar un frenesí alimenticio. Muchos peces, pero poco alimento. Es entonces cuando se activa el instinto de supervivencia. Rápido, cómelo antes de que se lo lleve otro. En ese estado de agitación, el pez pierde la cautela y muerde tu anzuelo con verdadera agresividad. El arte de cebar consiste en ese equilibrio perfecto. Atraer a los peces sin llegar a darles de comer, creando una sensación de escasez, rodeada de un aroma irresistible. El error número 18 es caer en los clichés sobre el color del cebo según la época del año. Se suele decir que en primavera hay que usar tonos oscuros y en verano tonos claros, pero es una simplificación excesiva. La clave no es el calendario, sino la transparencia del agua. En verano el agua puede florecer y volverse turbia, dejando la visibilidad en el fondo bajo mínimos. En esos casos, el color deja de ser un estímulo visual y lo que realmente importa es el aroma y la vibración. En cambio, cuando llega el otoño, el agua se aclara y un engodo oscuro puede verse perfectamente, incluso a gran profundidad.
El gran error es seguir los manuales al pie de la letra, sin fijarse en las condiciones reales de cada jornada. Por ejemplo, un engodo rojo en primavera puede funcionar mejor que uno negro, simplemente porque imita una concentración de larvas. No te aferres a los dogmas. Experimenta y fíjate siempre en la reacción del pez. Punto 19. Ignorar la termoclina. Aunque parezca un tema puramente físico, influye muchísimo en el cebado. En verano el agua suele estratificarse. Arriba se queda la capa templada y abajo la fría, que carece de oxígeno. Si te empeñas en cebar el fondo de una fosa profunda, donde la termoclina ha cortado el oxígeno, el pez simplemente no va a bajar. Da igual que lances el mejor engodo del mundo. El pez se quedará a medias aguas, justo por encima de la capa fría. En estos casos, el cebado de fondo es inútil e incluso perjudicial, ya que acabará pudriéndose al no haber oxígeno para que las bacterias lo descompongan. El error está en cebar abajo cuando el pez está arriba. Lo que necesitas es un engodo ligero, de caída lenta, estilo zig-rig, o bien buscar zonas menos profundas, donde el agua esté bien mezclada. Y el error número 20, el definitivo, es creer en las soluciones mágicas. Muchos piensan, compraré el engodo más caro de la marca más famosa y los peces saltarán solos al rejón. Al hacer esto, le estás pasando toda la responsabilidad al fabricante. Pero recuerda, el engodo es solo una herramienta, es como un martillo. Con él puedes construir una casa o puedes machacarte un dedo. La mezcla más cara del mundo, si está mal preparada o la lanzas en el lugar y momento equivocados, funcionará mucho peor que un simple pienso en manos de un maestro que entienda el escenario. El mayor error de todos es no usar la cabeza. Analiza el fondo, el clima, la actividad del pez. Adapta la mecánica de tu mezcla a lo que pida cada situación. El engodo debe servir para resolver un problema concreto aquí y ahora. No es una especie de ofrenda sagrada para que el río te dé su favor. La pesca no es una lotería. Es una partida de ajedrez contra la naturaleza. A estas alturas, ya te habrás dado cuenta de que el engodo no es solo comida, sino una herramienta de precisión para influir en el comportamiento del pez. El aroma, el color, la mecánica o el valor nutritivo. Cualquiera de estos detalles puede regalarte el trofeo de tu vida o espantarlo para siempre. La conclusión principal de hoy es esta. Deja de cebar sin sentido. Antes de lanzar, pregúntate siempre, ¿para quién estoy poniendo la mesa y cómo se ve todo esto desde los ojos del pez? No te pases con los aditivos químicos. Asegúrate de que el cebo esté siempre fresco. Y sobre todo, ten mucho cuidado con los olores que transmites con tus propias manos. Si pones en práctica estos consejos, verás cómo esos puestos que parecían muertos empiezan a cobrar vida, y cómo la morralla deja paso a esas picadas contundentes de grandes carpas y barbos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te has visto reflejado en alguno de estos errores, cuéntamelo abajo en los comentarios. Y por cierto, ¿qué es lo más raro que has llegado a echarle nunca a tu mezcla? Suscríbete al canal, deja tu like y nos vemos muy pronto en las orillas. Buena pesca a todos.